Capítulo 60. Comunión. Ethan y Bella llegaron a la cocina poco después de que las criadas terminaran de recoger después de comer. La cocina era terreno ajeno para Ethan, aunque pasaba por ella varias veces al día. Nunca había tenido motivo para pasar más de 10 segundos pasando por allí, poco más que un pasillo glorificado con aroma a ajo para él. Ahora, como ya no era un transeúnte sino un futuro criminal culinario, se detuvo un segundo en el umbral y echó un buen vistazo a la sala. La habitación era una extraña mezcla de construcción antigua y rústica con un toque de sensibilidades modernas. Un gran candelabro colgaba sobre su cabeza, bañando la habitación en un resplandor cálido y brillante, acompañado por la luz más tenue y apagada que se colaba por las ventanas. Desde la puerta, la habitación se abría hacia la derecha, donde una encimera de granito negro se extendía hasta el final de la pared. Observó la moderna cocina y horno integrados en la encimera elegante. La superficie albergaba 2 bloques separados para cuchillos, estantes de sazonados llenos de botellas de colores y un gran fregadero y bandeja de goteo que a Mia le habrían encantado, limpio como bayas. Ethan, no somos salvajes. Ocupando gran parte del lado izquierdo de la sala estaba el familiar horno de ladrillo blanco de leña, generando calor y calentando toda la habitación. El horno seguía oliendo intensamente a pan fresco, cosa que el estómago de Ethan notó con un rugido. ¿Has terminado de hacer turismo, pequeña? Al entrar en la cocina, Bella dejó que su mano se posara en la espalda de Ethan. He pasado por aquí tantas veces, pero nunca me he parado a revisar la habitación, expresó Ethan en voz alta mientras se ponía al paso de Bella, que se detuvo junto a la mesa central de madera. Apoyó la cadera en una de las encimeras, tamborileando los dedos sobre la superficie. Aunque es una cocina bastante lujosa, no voy a mentir. Bella esbozó una sonrisa orgullosa y asintió mientras se tomaba un momento para mirar con cariño a la sala. Podía imaginarse la larga planificación que Bella había hecho con el duque para modernizar la cocina. Como si leyera sus pensamientos, Bella dijo, me costó un ojo de la cara construir esta cocina, pero valió cada ley. Ella levantó un dedo severo en su dirección. Me enfadaría mucho contigo si lo que más es todo. Ethan levantó las manos, pero aún así mostró una sonrisa ladeada. Oye, el castigo de esa apuesta fue idea tuya, no mía. Negando con la cabeza, Bella se apoyó en la mesa y sonrió con suficiencia. Bueno, no esperaba que perdieras la apuesta tan espectacularmente ahora, ¿verdad? Dios, esa sonrisa le hizo cosas. El desafío que brillaba en sus ojos dorados, la facilidad en su postura, la forma en que su nuevo amor por la franela tenía la capacidad de deshacerse del dolor y la culpa de su persona. De hecho, solo la forma en que sus vaqueros se ajustaban a sus muslos un chasquido audible. Un hombre tan típico. Aquí estoy, enseñándote mi cocina, pero a ti te interesan más mis piernas, ronroneó Bella, claramente disfrutando de la atención de todos modos. Si hubieras pasado la mitad de tiempo aprendiendo a manejar muebles que admirándome, quizá no habrías perdido tan fácilmente nuestro duelo en Aikie. Injusto, replicó Ethan. Tus piernas son, como, un nivel evolutivo muy distraído. Deberías ser la modelo de portada de, no sé, Book Lady Home Living Monty. Nadie tiene ninguna oportunidad. Bella rió, profundo y encantado, y él lo sintió hasta los dedos de los pies. ¿Mi su chef está coqueteando conmigo? Ethan guiñó un ojo, se acercó y susurró, bajo y conspirador, claro que sí, intento ablandarte antes de servirte el peor risotto del mundo. La atrajo contra la encimera y la atrajo para un beso de verdad, disfrutando de cómo ella se fundía en él, su sonrisa persistiendo a través del contacto. Cuando se separaron, su tez pálida tenía ese tono rosado que parecía único para ella y sus hermanas. Estaba un poco rabioso por ello, si era sincero, ese rubor y esa sonrisa perezosa y contenta. Muy astuto, pero los halagos no te llevarán a ninguna parte. Y aunque me encantaría que algún día me envenenara con tu risotto, ya tenemos un plato asegurado. Su mano encontró su cadera, las uñas clavándose a través de su camisa. Ethan reprimió un escalofrío y ladeó la cabeza. Luego, con toda la reverencia de un humilde quesinaro que se dirige a Gordon Ramsay, momentos antes de que le llamaran idiota, preguntó qué hay en el menú. Che, no creía que fuera posible, pero Bella sonrió aún más. Dime, Ethan, ¿qué tan familiarizado estás con el cristianismo ortodoxo? Ethan se quedó en blanco, intentando y fallando en conectar la religión con la cocina. Voy a suponer que Jesús está en algún lugar de la ecuación, ¿no? Ethan ladeó un poco más la cabeza, mirando a Bella con mucha seriedad. Bella entrecerró los ojos, con los ojos arrugados en las comisuras. ¿Y los santos 40? 40 tíos,
respondió Ethan igual de rápido, hicieron algo bueno, probablemente. Bella chasqueó la lengua, alzando las cejas hasta el rostro. Yo, solo me culpo a mí mismo por esperar algo. Ethan se contuvo la sonrisa y dijo, lo siento, la religión no es lo mío. Si me preguntas por ordenadores, te hablaré sin parar. ¿Has oído hablar de la blockchain? Tenía como 5 Bitcoin en 2012, pero se los cambié a mi compañero de piso por pizza. Fue el turno de Bella de mirarle con expresión vacía. No sé qué es más sacrílego, dijo Bella, una vez que ella había leído sus palabras, tu conocimiento de santos o cualquier tragedia financiera a la que te refieras. En cualquier caso, es hora de educarte. Hizo una pausa. Los santos 40 o los 40 mártires eran un grupo de cristianos, soldados romanos perseguidos por su fe. Se cuenta que Sebaste les obligó a despojarse de sus prendas y a ser expuestos a un estanque helado. Uno de los soldados cedió y se dio un baño caliente, solo para entrar en shock y morir. Brutal, comentó Ethan, haciendo una mueca. Brevemente, recordó una etapa con el Lone Wolf Squad en Alaska, una lección de supervivencia en el Ártico, que consiste en charlas sobre cómo se coloca bien capas, regular la temperatura corporal, sumergirse en montones de nieve y disparar a objetivos. Probablemente Ethan elegiría el martirio antes que otra ronda de la construcción de equipo de Chris en la nieve. Pero, continuó Bella con su trágico resumen en Wikipedia, los otros 39 persistieron, y se dice que un guardia en la orilla quedó tan conmovido por su devoción que se desnudó y se unió a ellos para hacer 40. Se congelaron juntos y son recordados como los 40 mártires de Sebaste. Ethan asintió lentamente, dejando pasar un momento respetuoso, antes de preguntar, ¿y esto tiene que ver con lo que estamos cocinando porque vamos a desnudarnos y compartir un baño? Bella le dio una palmada ligera en el brazo, poniendo los ojos en blanco por tercera, quizá cuarta vez en menos de 10 minutos. No, tonto. Su día festivo se celebra con un plato llamado musenisi, lo pronunció con un sonido rodante, casi musical, trigo dulce hervido, miel y nueces. Las formas son pequeños hombres pan, en forma de 8, para honrar a los muertos. A ver si lo entiendo, intentó Ethan, un montón de tíos mueren de hipotermia y celebramos su memoria con carbohidratos con miel. Esencialmente, sí, respondió Bella, encantada. Es una comida reconfortante, recordando a casa. Es su día de fiesta, hizo una pausa antes de añadir, o más bien lo fue, hace unos días. Su fiesta se celebra el 9 de marzo, pero dado que nuestra casa es. Bella se dio unos golpecitos en la barbilla, buscando la palabra adecuada. Pagano, ofreció Ethan. Sí, adoramos al profeta Miranda y al dios negro. Bella puso los ojos en blanco. No hemos dado a los mártires la celebración que merecen, nunca. Ethan frunció los labios, dándole vueltas a la idea. ¿Esto hice una especie de regreso a las raíces entonces? Algo así. Bella sonrió, un poco agridulce. Hubo una época en la que hacíamos esto todos los años, justo el 9 de marzo. Si la medición del tiempo en el diario de Ethan era correcta, hoy era el día 14. Solo unos días libres. Más vale tarde que nunca, preguntó Ethan. En efecto, dijo Bella, y la tensión que quedaba en su rostro se disipó. Y las obras forman parte de la tradición. Se conservan bien, y creo que las criadas los apreciarán. Madre no ha honrado ni una sola vez una festividad del pueblo. Creo que sería un placer para ellos ver una celebración a la antigua costumbre, aunque solo sean unos pocos pasteles. Eso. Ethan se derritió por ella otra vez. Eso es realmente dulce, Bella. Eres algo especial, ¿lo sabías? Bella levantó la barbilla para ocultar el efecto que tenía en ella, antes de desestimarlo con un gesto. En fin, ya vamos bastante tarde. Habría programado este día de cocina para el día 9, pero... Bella suspiró. Dani aún estaba fresca de nuestra discusión en la biblioteca. No quería molestarla. Daniela estaba de ánimo cada vez más alto últimamente, especialmente con la incorporación del club de la lucha a su rutina. Estaba con Bella en esta, era buena idea esperar a que se calmara. Sí, es justo. Ethan tuvo que señalar lo obvio, pero no está aquí. Gracias, pequeña, por la observación. Bella esbozó una sonrisa seca. ¿O se le olvidó venir aquí en la cocina? Oh, no creo que haya uno, intervino rápidamente Ethan para evitar que la duda nublara sus pensamientos. No hay razón para que Dani nos evite a ninguno de los dos. Estaba bien las últimas veces que la vimos. El ceño seguía en el rostro de Bella, arrugando su frente tatuada. Confía en mí, no creo que tenga problemas. Venga,
Iten agitó la mano. ¿Qué te parece si pasamos por la biblioteca a recogerlo? Bella negó con la cabeza. Tenemos un límite de tiempo. Si retrasamos, interferirá con la preparación de la cena. Ella frunció el ceño, formando una curva en sus labios. Prefiero que madre no interrogue al personal sobre por qué se retrasó la cena. Siempre puedo empezar un incendio en la cocina para cubrir nuestras huellas, respondió Iten con tono seco. Lo haces y no habrá forma de salvar a ninguno de nosotros, cachorro, respondió Bella, con la sonrisa devolviéndole mientras le daba un golpe en la frente. Ahora, coged la harina de la estantería de arriba, primero tenemos que empezar la masa. Podemos encontrar a Dani mientras sube. Sonaba como un plan. Vale, chef, ¿qué tienes para mí? Y así fueron, con Bella tachando una lista en el fondo de su mente y Iten apresurándose a seguirle el ritmo. Primero leche entera. Iten se quedó asombrado por la colección de carnes, quesos y 5 tipos diferentes de mantequilla que se refugiaban en la nevera, una variedad lo suficientemente grande como para hacerle preguntarse si habían robado un supermercado local. Poco después localizó el cartón de leche, reflexionando en el fondo de su mente que era la misma marca local que él y Mia tenían en stock. Bella, que había estado rebuscando en un cajón al otro lado de la habitación, miró por encima del hombro. Ella hizo un gesto con el pulgar hacia un lado. No de la nevera. Consigue un cartón nuevo, lo necesitamos a temperatura ambiente. Recibido, recibido. Iten cruzó la habitación y abrió el armario en cuestión, encontrando la despensa bien surtida. Salchichas, embutidos curados colgados de ganchos, que él sepa, no humanos, unas botellas de alcohol, una reserva de conservas y alguna Coca-Cola de vez en cuando. Estaba más perdido de lo que quería admitir, y le llevó un buen minuto de hurgar en los cartons y entrecerrar los ojos hasta encontrar la leche. Junto a esa estantería necesitamos 4 huevos grandes. De forma bastante desordenada, Iten recogió los huevos necesarios con una mano, pero no sin antes ganarse un siseo de Bella. Cuidado. Venga, ya he manejado explosivos antes, esto no es nada, replicó Iten. Bella le ignoró, y reprimió una sonrisa, para dar la siguiente orden. Junto a los armarios, necesitamos levadura. En ese momento, Bella tuvo algo de compasión por Iten y fabricó una báscula digital para su uso. A partir de ahí, la lista seguía. Harina, azúcar, extracto de vainilla y más ingredientes estaban alineados ordenadamente sobre la mesa de madera del centro. Parecía más un experimento alquímico loco que una repostería, pero la seguridad de Bella les mantenía en el buen camino. Bella dictaba sus medidas precisas, en métrica, lo que a Iten le llevó un momento ponerse al día. Su comentario de, mi maldito cerebro americano liso no puede seguir el ritmo de vuestros euros y el sistema métrico, hizo que Bella soltara una carcajada. Con el tiempo, la maíz en place se integró con eficiencia militar. Los ingredientes estaban alineados en la mesa en pequeñas tazas y vasos, listos para usar. Crujiendo los dedos, Iten gritó, vamos, chef, ¿qué primero? Bella sonrió ante el entusiasmo y se puso justo detrás de Iten mientras le guiaba para que cogiera la caja. No toda la leche, solo la mitad. Iten dejó de servir, dejando la taza medidora de cristal a un lado. Bella apretó el hombro de Iten. Ahora solo una cucharadita de azúcar. Con unos cuantos toques delicados, la cucharadita se vació en el bol de acero. Enhorabuena, dijo Bella, igualando su habitual tono seco, no has provocado una combustión espontánea. Ahora podéis empezar a mezclar. Iten puso los ojos en blanco, golpeó la cadera de Bella y luego cogió la espátula de goma de la mesa para empezar a mezclar la mezcla con diligencia. Bella observó en silencio durante un rato, hasta que la levadura, la leche y el azúcar se mezclaron perfectamente. Eso es todo. Ahora pon el temporizador en 15 minutos. Con un obediente, sí, chef, Iten cogió el temporizador digital de la cocina. Tras unos cuantos botones y pitidos, el temporizador empezó a bajar. Maravilloso, Bella le dio a Iten una palmada firme en la espalda y una sonrisa satisfecha y llena de dientes. Sabía que podríamos convertirte en un útil asistente de cocina. Solo si soy tu asistente. Iten se giró para mirar a Bella, levantando las cejas de forma deliberada y ladeando la cabeza para mirarla claramente. Si me pones bajo la vigilancia de Tetiane, puede que me dé una paliza cuando la fastidie. Bella reprimió una sonrisa, con los nudillos presionados contra los labios. ¿Tienes miedo de nuestra gran doncelle, Iten? Con la mirada fulminante que esa señora podía lanzar con su ojo ciego lechoso, tenía todo el derecho a tenerle miedo. ¿Yo, miedo? Soltó Iten con una burla de boca. Por supuesto que no.
no digas tonterías. Le dio un codazo en el costado a Bella para asegurarse. Estás siendo tonto. Bella apartó su mano demasiado tarde, riendo mientras daba un paso atrás preventivamente. Manos para ti. Movió un dedo. Nada de tocar al chef principal. Primero trabaja, luego diversión en juego. Claro. Ethan puso los ojos en blanco, pero se contuvo. Para ponerlos en marcha, asintió con la cabeza hacia la puerta que daba a la salida. Vamos a recoger a Danny. La puerta se abrió de golpe, rebotando en el tapón. Perdón por llegar tarde. Hablando del diablo, ella abrirá la puerta de tu cocina. Daniela se quedó allí, con la mano en el pecho como si hubiera corrido todo el camino. Pero no fue su llegada lo que dejó a Ethan y Bella en silencio, no, fue su apariencia. Durante el último mes de cautiverio, Ethan siempre había tenido la impresión de que el pelo de Daniela era naturalmente liso. Ahora, caía en oblides desordenadas y sin disculpas, casi como las de Bella, pero el doble de salvajes e indómitas cayendo hasta la clavícula. El tatuaje en su frente estaba ahora parcialmente oculto, de una forma que parecía más incidental que intencionada, por unos flequillos sueltos y cortos, no muy distintos al flequillo cortina de Cassandre, pero quizás más corto y centrado. El undercut era ahora más evidente también. Su peinado anterior había sido práctico, para compensar el crecimiento irregular alrededor de la cicatriz en su cabeza. El pelo de Daniela ahora no estaba peinado para lucirlo exactamente, pero tampoco lo ocultaba. La cicatriz estaba simplemente ahí, una de las muchas partes que componían toda una Daniela Dimitrescu. El habitual maquillaje gótico había sido reemplazado por un rubor y pintalabios muy ligeros para darle color a la cara, junto con un delineador alado finamente aplicado, que hacía que sus ojos resaltaran, menos vampira en su castillo, y más estudiante de arte. Por un momento se preguntó qué tutorial de eyeliner podría haber visto Daniela como guía. El código de vestimenta también había sido desterrado. En lugar del vestido negro idéntico llevaba un jersey verde salvia o oversize y estaba seguro de que esto era especialmente escandaloso en este castillo descubierto con los hombros. La tela de punto era lo bastante grande como para eclipsar su figura, las mangas hacían desaparecer por completo sus manos. La falda de Daniela era gris carbón, le llegaba hasta las rodillas, acompañada por medias negras opacas. Ethan miró hacia Abio, preguntándose si vería las botas de combate que tanto Bella como Cassandre, cuando no llevaba cracks como acto de guerra, habían cambiado desde que dejaron los tacones. No, solo un par de Converse maltrechas. El duque había ganado antes de las zapatillas. Uno tenía que preguntarse estas cosas. Tampoco hay joyas. El colgante que llevaba al cuello hacía tiempo que había desaparecido. Solo quedaba el amuleto de Paloma de María en la muñeca y una pequeña bolsa de cuero colgando de una correa, aunque eso no era realmente un accesorio. Perdón, volvió a decir Daniela, brincando en el umbral como un gato doméstico esperando desesperadamente que le dejen entrar. Pasé media hora probándome diferentes vestidos en el vestuario del duque hasta que decidí esto para hoy. ¿Qué opinas? ¿Es demasiado? Ethan soltó un silbido bajo. Joder, Danny, me encanta el aspecto, muy chic. Me recuerda a las chicas que fumaban detrás del edificio de ciencias en el instituto, pero si los cigarrillos fueran sustituidos por erotismo de contrabando. La cara de Daniela se iluminó al oír eso, sus mejillas sonrojadas. Me lo quedo. Gracias, Ethan. Giró en el umbral, y la falda parpadeó alrededor de sus piernas. Bella, no has respondido a mi pregunta. Su voz era casi un gorjeo. Bella, con las manos en la cintura, observó a su hermana menor durante un largo y lento momento, como si auditara una obra de arte en busca de defectos. Entonces, esbozó una sonrisa y se acercó con pasos largos. Se llevó una mano para apartar unos mechens rebeldes del pelo rojo de Daniela. Hoy estás preciosa, cariño, deslumbrante. La risita de Daniela iluminó positivamente toda la habitación a su alrededor. Abrazó a su hermana con fuerza. Gracias, Bella. Bella emitió un murmullo de satisfacción, pasando la mano arriba y abajo por la espalda de Daniela con grandes trazos. El murmullo se convirtió en un suave gruñido cuando Daniela apretó su abrazo. Gracias por todo. Cuando quieras, Dani, exhaló Bella entre el abrazo apretado. Cuando Daniela se apartó, sus ojos se posaron en él. Igualmente, Ethan, gracias. Ethan contuvo la respiración un momento. Alzó una ceja curioso. ¿Para qué exactamente? La miró de arriba abajo. No fui yo quien te dio ese cambio de imagen increíble. Daniela soltó una suave risa, un sonido ligero y sin esfuerzo. Por ayudarme a ver la luz.
Había ceños fruncidos de confusión por todas partes mientras Daniela pasaba junto a Bella para acercarse a la mesa central. Daniela metió la mano en su bolso para rebuscar antes de sacar un sobre. Con un gesto dramático, la golpeó en un claro junto al cuenco para mezclar. He decidido sincerarme con vosotras dos, declaró Daniela, con la gravedad de una joven radical dirigiéndose a su celda desde un refugio seguro. Esta es la culminación de mi investigación, la suma de mi búsqueda de la verdad. Palmeó el sobre como si fuera un bloque de C4, y luego miró entre Ethan y Bella, ambos parpadeando, completamente sorprendidos. Bella fue el primero en recuperarse. Cruzó los brazos, cautelosa pero no cruel. ¿Has encontrado tus respuestas? Daniela asintió, una vez. Su rostro estaba sereno, incluso mientras sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su manga demasiado larga. Tomé cartas en el asunto, como dije que haría. No quería ocultarte esto durante casi una semana. Es solo que, supongo que necesitaba tiempo para asimilarlo todo, para decidir lo que sentía. Pensé que me enfadaría o me devastaría, Daniela se detuvo, se mordió el labio y luego se encogió de hombros, volcando el sobre y derramando un montón de Polaroids brillante sobre la mesa. Comprobad vosotros mismos. Acercándose, Ethan miró a Daniela una vez. Mantuvo la voz suave y cautelosa, con la mano suspendida en el aire y dudando, sin querer arriesgarse a un cambio repentino de ánimos y cogía una foto. Dani asintió con la cabeza, como si diera permiso. ¿Qué hay en estas fotos?, preguntó Ethan. Bella aprovechó ese momento para unirse a ellos junto a la mesa. Puso las manos sobre la superficie de madera, entrecerrando los ojos mientras miraba las fotografías. Ethan sostenía una Polaroid en las manos, levantándola para que él y Bella pudieran leerlas juntos. Entrecerró los ojos para concentrarse en el pequeño texto escrito en lo que parecía un diario. Apenas podía distinguir palabras aquí y allá, pero le llevaría tiempo y quizá una lupa descifrar bien frases enteras. Daniela echó un vistazo fugaz a su alrededor, como si confirmara que nadie los estaba escuchando. Un amigo nuestro me indicó la habitación de mi madre, así que entré yo solo. A Ethan le llevó 5 segundos identificar al único otro amigo en este castillo que podría hacer algo así. A menudo se preguntaba qué ganaba el duque ayudándolos a todos. Sus motivos, además de ganar una buena pasta, un leír reluciente, eran tan enigmáticos como su naturaleza inquietantemente perspicaz, y como siempre tenía justo lo que necesitabas en stock. Pero, mientras el duque estuviera de su lado en todo este lío, Ethan no podía quejarse. Podían usar toda la ayuda posible, aunque solo fuera en forma de pistas crípticas y ventas rápidas. Dios mío, murmuró Bella, cogiendo otra foto. Esto es. Se mordió el labio inferior, con la vista en la foto que tenía en la mano. Parecía lista para quemar un agujero a través del plástico con su mirada. Este es el diario de mamá, ¿verdad? Tienes razón, hermana, afirmó Daniela. Admito que no son las mejores fotos. No tuve mucho tiempo para practicar, salvo. Llevó una mano a la pila desordenada de fotos, deslizando unas pocas Polaroids para revelar las dos que estaban al final. Una era una foto del duque, puro entre los dedos, mientras que la otra mano estaba levantada en señal de paz. La segunda era un selfie fuera de ángulo de Daniela y el duque tomada por el primero, y recortando mal la mitad de su propia cara y parte de la del duque. Ethan se reprimió la risa ante la foto inoportuna. Por suerte, su diversión pasó desapercibida mientras Daniela continuaba, pero, si miras estas fotos más de cerca, quizá entiendas las palabras un poco más claramente. Ethan acercó la foto a su rostro y distinguió la palabra, experimento, leyó, sujeto 1, sedado, le cogió la mano, entrecerró los ojos, el pulgar suspendido justo por encima de la línea. ¿Pero qué coño?, murmuró. La mano libre de Bella agarró la mesa, los nudillos palidecían mientras sus labios se curvaban en asco. Leyó en voz alta, con un temblor en la voz, los gritos del sujeto 2 resuenan en mis oídos incluso mientras escribo. Joder. Ethan imitó la mueca de Bella, deslizando otra foto más cerca para ver los horribles secretos que revelaba. Daniela tragó saliva audiblemente, bajando la mirada hacia su pulsera improvisada. Sus dedos jugueteaban con los eslabones, dejando que su suave tintineo llenara el aire. Cuando las palabras salieron de los labios de Daniela, salieron suavemente, honestamente, no tienes que leerlas todas. No es más que confirmación de lo que tú y casi ya sabéis. La Polaroid en las manos de Bella bajó, dejada a un lado sobre la mesa. Por un momento, Bella pareció contemplar la enorme cantidad de fotos, el tamaño y alcance de lo que Daniela había logrado descubrir.
Ítem deslizó la foto de nuevo en el mosaico desparejado de Pouleroyce. Un escalofrío febril le recorrió la espalda cuando todo llegó a un punto crítico. Esos recuerdos Bella y Cassandre los recordaban en destellos, la mesa fría, el dolor de ser destrozadas, experimentadas con ellas, antes de despertar a esta nueva vida. Daniela había ido y conseguido su prueba. Bella no dijo nada al principio, la frustración creciendo en su rostro. Miró a Daniela, que se había apartado de la galería de dolor extendida sobre la mesa. Las manos de Daniela estaban sobre una de las encimeras frente a la ventana, con la mirada en el paisaje gris y nevado más allá. Daniela soltó un suspiro y dijo, los dos teníais razón. Se giró, mirando a Ítem y a su hermana, con las manos envueltas en el borde de la encimera. Madre se quedó de brazos cruzados y permitió que Miranda nos atormentara. Cuando llegó el momento, Miranda afirmó que todo formaba parte de nuestro renacimiento como sus hijas. Daniela dejó escapar un sonido, una mezcla entre una risa agridulce y el eco de un sollozo. Solo entonces realmente le importamos. Hasta entonces. Daniela se encogió los hombros pálidos, desinflando 1 o 2 pulgadas. Éramos experimentos que podríamos haber vivido o muerto. Nada más, nada menos. Las palabras amargaron el aire de la cocina, tan lúgubre como el resplandor del sol de marzo sobre la nieve. El espacio entre ellos se sentía pesado con la verdad, y los años que había permanecido en las grietas oscuras de este castillo, esperando ser liberado. Bella miró de la pila de Pouleroyce a Daniela, cuyas manos ahora estaban con los nudillos blancos en el borde del mostrador. Ítem observó cómo los engranajes de ambos funcionaban. El peso de las pruebas sobre la mesa era un agujero negro, absorbiendo la luz de la cocina. Los horrores que tanto Bella como Cassandre habían admitido recordar de forma independiente en destellos eran una cosa, pero ahora, ver que estaba más allá del alcance de los juegos de memoria y la meditación guiada, esto era diferente. Por todas las formas en que él mismo había aceptado sus confesiones de dolor y miseria, ver la prueba expuesta en las fotos solo hacía que el dolor fuera más crudo y real. Cuando los ojos tristes de Daniela se encontraron con los de Bella, la ira ardiente de esta última se calmó rápidamente. Ítem puso una mano en el hombro de Daniela, dándole un suave apretón. Le dedicó una pequeña sonrisa antes de volver a mirar a Bella. Tenías razón, Bella. Siento haber dudado alguna vez de ti y de Cassie. La voz de Daniela se quebró al final, su ceño tatuado frunciendo bajo su nuevo flequillo. Bella volvió a cerrar la pequeña distancia entre ellas, tomando suavemente el rostro de Daniela entre sus manos. Dani, no, escúchame, cariño. Bella sonrió para su hermana. No tienes nada de lo que disculparte. Tenías todo el derecho a dudar de nosotros, y esto, Bella señaló con una mano la pila de fotos, soltando una pequeña risa, te has superado con esto, Dani. Encontraste la prueba contundente que Cassie y yo necesitábamos. Esto prueba que nuestros recuerdos eran verdaderos, por dolorosos que sean. Se mordió el labio un momento, despeinó el pelo de Daniela y añadió, eso demuestra que ahora todos están volviendo a nosotros, poco a poco. Entonces la sonrisa desapareció del rostro de Bella, y frunció el ceño pensativa. Sus ojos se desviaron hacia Ítem y luego volvieron a la mesa de fotos. Bella cambió de tema más rápido de lo que él podía parpadear, rebuscando entre las fotos de plástico brillante, murmurando, creía haberlo visto, en algún lugar de aquí. Igual de bruscamente, Bella soltó un ja y se giró de golpe para enfrentarse a Daniela y Ítem. Dani, dijo, con la voz que se volvía una extraña mezcla de emoción y ansiedad, hiciste estos diaris, tu nombre. Bella se detuvo al notar la confusión reflejada en sus rostros. Respirando hondo para controlarse, Bella volvió a un tono más cercano a su registro habitual. Hermana, tu nombre está aquí, de la vida pasada. Ella levantó la foto, y Ítem captó la elegante punta puntiaguda de la uña de Bella, entrecerró los ojos y lo vio. Lenore, se llamaba Lenore. El cerebro de Ítem, quizá aún un poco embotado por el vodka de anoche, y el acento de Mike Myers aún resonando en su cabeza, finalmente lo entendió. Dani, dijo Ítem, girándose también para mirarla. Dejó escapar las palabras con cautela, un poco vacilante. ¿Te han vuelto los recuerdos? Daniela negó con la cabeza y dijo con demasiada indiferencia, no. Bella y Ítem simplemente la miraban. La sonrisa de Daniela, irónica y divertida, aunque algo cohibida y resignada, sacudió a Ítem más que los llantos o gritos que esperaba. Escuchó la inhalación contenida de Bella, y la forma en que tuvo que pronunciar las palabras entre dientes, nada,
Ítem intentó no encoger visiblemente los hombros mientras añadía suavemente, nada en absoluto. Daniela se encogió de hombros. Nada, solo, ese nombre, que aparentemente era mío, Lenore. Es un nombre bonito, ¿verdad? Sus manos aletearon una vez, la pelcere tintineó antes de que sus dedos desaparecieran entre sus mangas enormes. Incluso intenté, se detuvo, resoplando avergonzada, intenté hacer un Bloody Mary yo misma. Me levanté a las 3 de la mañana para decirlo en el espejo del baño. Lenore, Lenore, Lenore. Nada, sin escalofríos, sin visiones, sin recuerdos de una vida pasada que me hayan hecho caer al suelo, llorando desconsoladamente. Los hombros de Daniela subieron y bajaron de nuevo, pero esta vez fue un gesto más triste y suave. Habría estado bien, supongo, pero no, siento decepcionarte. Los labios de Bella se entreabrieron, la simpatía frunciendo su ceño y quizá una disculpa formándose en sus labios, pero vaciló. Ítem tampoco sabía qué decir, así que guardó silencio un latido más. Quizás soy defectuosa, sugirió Daniela con una pequeña sonrisa autocrítica. Quizás sea lo mejor. Eso provocó un sonido de Bella, un bufido ofendido en su nombre. Ella se inclinó para abrazar a Daniela por los hombros. No eres defectuosa, hermana, dijo Bella, con la voz cargada. Los rasgos de Daniela se endurecieron, las suaves líneas de su rostro cobraron definición. No, Miranda se aseguró de que lo fuera. Bella, ahí estaba. La tristeza de Daniela se transformó en una rabia brillante y frágil y familiar, con los ojos brillando. Solo con la mano de Bella frotando círculos en la espalda de Daniela consiguió evitar que la emoción se desbordara. Apoyó la barbilla en el hombro de su hermana y cerró los ojos. Ítem, para darles un respiro y que se recuperaran, miró de nuevo la mesa. Apartó las fotos, extendiéndolas para poder mirar el pequeño texto, y preguntarse si debería haber pedido cita con el oftalmólogo cuando aún tenía atención sanitaria. Bella había sido forzada y experimentada directamente. Cassandra había sido torturada días y días hasta que deseó la muerte. Daniela le operaron el cerebro directamente. 3 enfoques diferentes para 3 sujetos de prueba distintos como habían sido seleccionados. De todos modos, Bella era algo así como una sanadora. Claro, Cassandra había sido cazadora. Bien, pero porque la chica de la librería local, ¿cuál era el objetivo final? Si Bella era el experimento control que pretendían demostrar los tratamientos de Cassandra y Daniela, los resultados objetivo tenían que ser de algún modo de naturaleza conductual. Al fin y al cabo, las hermanas eran iguales en el sentido físico. Todas eran mujeres insecto con las mismas habilidades, pero sus estados mentales variaban muchísimo. Todos ellos sin duda mucho peor que cuando aterrizaron por primera vez en esas mesas de operaciones, cada uno con un diferente tipo de jodido. ¿Crees que a eso se ha reducido esto?, murmuró Ítem a Bella, que se apartó con cuidado de Daniela para mirarle. Un sujeto de control y 2 sujetos variables. Uno recibe el tratamiento contra los insectos tal cual, otro la tortura, uno la lobotomía completa. Ítem señaló el montón de fotos, con voz amarga. Bella lo pensó, sin apartar los dedos del hombro de Daniela. Su dedo índice dibujó líneas lentas sobre la piel expuesta de Daniela, se preguntaba si era un anclaje para ella o para Daniela. Entonces, Bella suspiró. Eso no es imposible, para ver cómo nos cambiaría a cada uno de nosotros. Nuestros recuerdos, o la falta de ellos, nuestras personalidades. Y mamá la ayudó. Ella permitió que Miranda hiciera. Las uñas de Daniela arañaron su muñeca una vez, haciendo tintinear su pelcere. Todo esto, cuando Ítem abrió la boca para intervenir, para maldecir a Miranda por haber nacido, o por Lady Dimitrescu por ocultarle su sangriento y horrible nacimiento, otra voz interrumpió. Me alegro de que nada quede a especulaciones ahora. Ítem reprimió un sobresalto ante la repentina aparición de Cassandra, apoyándose en el marco de la puerta. Daniela se tapó el corazón con una mano y gritó, casi, tienes que dejar de irrumpir así. Con su ya habitual sudadera de Dux Emporium, Cassandra simplemente sonrió, con los brazos cruzados. ¿Pero dónde está la diversión en eso?, preguntó, cambiando el peso de una pierna larga y pálida a la otra vez con los pantalones cortos de correr, notó Ítem, volviendo a mirar su rostro. ¿Has captado todo eso?, preguntó Ítem, centrado en el asunto en cuestión. Cassandra inclinó la cabeza en señal de pequeño asentimiento. Llegué poco después que Daniela. Siempre la ojeora y siempre la cazadora sigilosa, considerando que ni Daniela ni Bella habían detectado su presencia. Cassandra evidentemente disfrutaba de eso, por su pequeña sonrisa arrogante. Ítem lanzó una mirada de reojo a Bella, que no había hecho ni un ruido. Sus ojos estaban bajados,
los brazos cruzados sobre el pecho, su cuerpo encogiéndose, no muy diferente a como estaba cuando Cassandre llegó durante su pequeño enfrentamiento en la biblioteca, como si intentara ser lo más pequeña e invisible posible. Las revelaciones que Daniela presentó ya eran emocionalmente agotadoras para Bella de por sí. La llegada de Cassandre parecía a punto de hacer llorar a Bella si las cosas se torcían. Durante la semana, Bella se había esforzado en mantenerse alejada de Cassandre, dándole todo el espacio que necesitaba para sanar. Dejó la pelota en manos de Cassandre. Después de su noche en la zona de tiro, Ethan era optimista, pero dado que no habían hablado de Bella desde entonces, aún podía ir en cualquier dirección. Deslizó su mano en la de Bella, apretando suavemente, por lo que valía. Cassandre aprovechó el silencio para adentrarse más en la habitación. Se detuvo frente a la mesa central alrededor de la que estaban todos reunidos. Durante un largo momento, el único sonido que llenó la cocina fue el zumbido eléctrico de la nevera. Ethan la observaba atentamente, y con cierta cautela, mientras ella hojeaba las fotos. La forma despreocupada con la que entró en la habitación no era del todo la marca de Cassandre, pero era difícil atribuir su estado de ánimo a la genuina. Cuando Cassandre cogió una sola Polaroid, Ethan notó el temblor en su mano, y se le ocurrió no despreocupada ni relajada. Cassandre simplemente controlaba su ira. Cassandre leyó en voz alta, con un tono ensayado y plano: tuve que salir del quirófano. Los gritos del sujeto 2 resuenan en mis oídos incluso mientras escribo. Cassandre levantó la vista y, con un tono perfectamente impasible, gruñó: qué poco considerada por mi parte, madre. Disculpa por mis gritos. Lo dejó caer sobre la pila, luego cogió otro, resopló y leyó en voz alta: no dejaré que nada se interponga entre nosotros. No dejaré que les vuelva a ocurrir daño. Esta vez, lanzó la Polaroid sobre la mesa y miró a Ethan. El pequeño ensanchamiento de sus delicadas fosas nasales era la única señal de su furia creciente, ya hirviendo en resignación. Como el único otro padre que conocemos, cosa de hombre, ¿qué opinas? Ethan parpadeó, sorprendido por la conexión directa. Apartó la mirada, pasando la lengua por el interior de su mejilla, ganándose medio segundo para reunir una respuesta. Mi opinión. Evocó los recuerdos, el pánico crudo alrededor del primer ataque de atragancio de Rose, o la contención que tuvo que hacer para apretar los dientes y ver cómo los monos de laboratorio de la BSA le administraban su primera vacuna, o, más recientemente, el horror absoluto de Chris Redfield de pie sobre el cadáver sangrante de Mia, sosteniendo a Rose en sus brazos. Lo siento, Ethan. Cristo, ¿qué coño tomaría Mia? Su cerebro nerd se volvería completamente neuroquímico, algo sobre la recomposición química del cerebro posparto, quizá algo profundo y profundo, sobre cómo la mayoría de los padres estaban gobernados por el miedo a arruinar a sus hijos, porque saben que no son inmunes al trauma generacional. Recordaba vívidamente una conversación que tuvieron, unos meses después del nacimiento de Rose, cuando Mia aún luchaba contra sus pesadillas, y él se despertó con ella. Se sentaron en el frío azul de la medianoche, observando a Rose, compartiendo una botella de vino en caja que habían encontrado en la despensa. Pasaron la botella a temperatura ambiente de un lado a otro, intentando no pensar en cómo la sombra del móvil de Rose se parecía a las piernas delgadas de Marguerite Baker. Esa noche, Mia le dijo, muy suavemente, que no iban a ser padres perfectos, tan jodidos como estaban, pero, había dicho, probablemente podrían ser mejores padres, simplemente ahorrándola de los horrores que tuvieron que presenciar. Ethan había preguntado si eso significaba mantener en secreto la casa Baker. Mia negó con la cabeza. Simplemente quería decir que tenían que darle a Rose lo que les habían quitado, un poco de amabilidad, un espacio seguro y quizá algo de honestidad sobre por qué mamá pasa 5 minutos lavándose las manos cada hora, o porque papá se sobresalta con cada tabla crujiente o con cada olor de moho. Estamos rotos, cariño, había dicho, solo es cuestión de si seremos lo bastante valientes para contarle a Rousey por qué. Ethan inhaló con dificultad, absorbiendo el desastre en algo coherente, y con suerte no robarles el protagonismo a las hermanas por llorar accidentalmente. La complicidad de Lady Dimitrescu en el espectáculo de terror de Miranda fue terrible. Mantener su implicación en secreto era otro tema completamente distinto. Ethan sabía que ella no podía cambiar el pasado, igual que no podía conseguir que Chris desmatara a su esposa. Pero lo que hicieran con eso seguía por decidir. Ethan podía contarle a Rose, cuando fuera lo suficientemente mayor, qué pasó y por qué. La matriarca Dimitrescu, de forma similar,
Podía contar a sus hijas porque había permitido que esto ocurriera y porque se lo había ocultado, pero nunca lo había hecho. A lo largo de las décadas, nunca lo había admitido. Mi opinión como padre poco cualificado. Iten comenzó, intentando ser objetivo. Como padre, haces lo mejor que puedes y esperas no romperlos. Pero si lo haces, miró la dispersión de Polaroids y los dedos delgados de Cassandra extendidos sobre la masa brillante de ellas. Los quieres, y lo tienes como tal. Lo que sea que hayas hecho para equivocarte, lo reconoces, y cuando sean no bastante mayores para entender el por qué, el qué, el cómo, se lo dices y dejas que se enfaden contigo como quieran. Se humedeció los labios resecos. No puedes esconderte para siempre y actuar como si no hubiera pasado nada. Les enseñas cada pieza fea. Eso es, Iten exhaló, pasándose la lengua por los dientes. Eso es lo que significa amar a tu familia. Cassandra permaneció mortalmente quieta en el silencio que siguió. Por un momento, temió haberla estropeado y que Cassandra fuera a darle un golpe en la cabeza por su melodrama. En cambio, Cassandra cogió distraídamente otra Polaroid, mirando con enojo la cursiva pulcra. Lo del hombre demuestra una vez más que no está totalmente en estado de muerte cerebral. Cassandra bromeó, pero ni siquiera tuvo oportunidad de poner los ojos en blanco cuando ella confirmó su sentimiento. Nos merecemos honestidad, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, dijo Cassandra, con tono cortante. La mano de Bella se apretó más alrededor de la de Iten, con tanta fuerza que casi dolió. Mantenía el pelo recogido sobre la cara, con la mirada en las fotos. Daniela mantenía media espalda a la mesa, para poder mirar con furia por la ventana. Cassandra, sin embargo, tras dejar pasar el momento, dejó que el desprecio se desvaneciera de su rostro. Finalmente, Cassandra habló de nuevo, con la voz más ligera ahora, como si no estuvieran desvelando secretos el doble de antiguos que Iten. Así que, mamá es una mentirosa y no podemos fiarnos de lo que dice, empezó, brusca, directa y tan descaradamente ella. Miranda es una puta psicópata, responsable de la mayoría de nuestros problemas, señaló vagamente la cabeza de Daniela, de nuestros recuerdos rotos. Madre la ayudó. Se sentía mal por ello, lo que sea, pero mamá ayudó a Miranda a hacernos esto. Cassandra chasqueó los labios. ¿Eso lo resume todo? No. El resumen desconcertado de Cassandra sacó a Daniela de su ensimismamiento. Sus labios se curvaron en una sonrisa forzada y frunció el ceño. Eso, es correcto. Sí, exacto, murmuró Iten en señal de acuerdo. Bella asintió de reojo. Cassandra se apartó de la mesa, metiendo las manos en los bolsillos de su sudadera. Ella miró a cada uno por turno, frunció ligeramente los labios y luego se encogió de hombros. Eso es todo, entonces. Claro como el cristal no, Cassandra asintió a las fotos. Gracias a Dani aquí, no queda nada más que especular. La claridad le golpeó que entendió lo que Cassandra intentaba decir, porque la tensión se había ido de sus huesos, y como la rabia podía reducirse a un resentimiento latente sin habitaciones destrozadas ni muebles rotos a la vista. Canalizaba todo eso en esa confianza muy Cassandra que solo podía venir de decidir que prefería mirar el horror a la cara y aceptarlo, antes que perder el aliento huyendo de él. Esta era su vida, esta era su miseria, ilustraba Cassandra, su problema estaba definido, la incertidumbre desterrada. Ahora, solo quedaba lidiar con ello. Iten realmente admiraba eso más de lo que podía expresar. La observaba, intentando no sonreír mientras Cassandra observaba a sus hermanas, con el no dicho, entrazonó, en sus ojos. Cuando aún no hablaban, Cassandra aprovechó para llenar el silencio, todo el asco, traición, rabia, apretó los ojos. No digo que lo dejes pasar o lo superes solo porque nuestras preguntas hayan sido respondidas. Lleva tiempo superarlo. Sus ojos se posaron en Bella y se entrecerraron un poco más. Los abría. Los ojos de Bella se desviaron, pero no se derrumbó. Dejó que Cassandra mirara entre ella y Daniela, que jugueteaba con el acabado plateado y liso de su pelcere. Pero, dijo Cassandra, suspirando, se vuelve más fácil. Miró a Iten, y sus ojos citrinos se detuvieron al encontrarse con los suyos. Sus labios se entreabrieron y luego se apretaron en lo que podría haber sido una sonrisa fantasma. Solo un poco. Día a día, murmuró. El pecho de Iten se apretó más de lo que debería. Cassandra, siendo la hermana más formal de la sala, en sintonía con sus emociones normalmente violentamente tumultuosas, dolor y angustia provocados por la verdad que Daniela había sacado a la luz, lo consiguió. Anotado, catalogado y listo para avanzar. Entreabrió los labios y murmuró en silencio, orgulloso de ti.
Cassandra apartó la mirada, como si prefiriera que la pillaran muerta antes que recibir elogios de él. Aún así, vio como la línea afilada de su mandíbula se aflojó a algo más suave, y la comisura de su labio pudo haberse movido ligeramente. Dejó atrás el intercambio silencioso para volver a centrar su atención en sus hermanas. Estoy harta de monólogos aquí, hermanas. No soy Enrique V., y vosotros no sois mi maldita banda de alegres hombres. Se pellizcó el puente de la nariz y luego señaló a sus hermanas. El punto es, un gesto cortante hacia cada persona en la sala, su brazo balanceándose y casi pulverizando un inocente cartón de leche sobre la mesa. Solo quiero que sepáis, que Cassandra dio un paso deliberado alrededor de la mesa, para situarse entre Bella y Daniela. Sea lo que sea que Miranda o madre tengan preparado, nos tenemos las unas a las otras. Eres tú, un ligero toque en el brazo de Bella con el dorso de los dedos, y tú, un empujón mucho más suave a la mano de Daniela, antes de que ella se señalara a sí misma con el pulgar, y yo. Un instante, y Cassandra puso los ojos en blanco, y por supuesto, nuestro favorito e insufrible tonto de hombre cosa, somos los cuatro contra lo que venga después. Podemos consolarnos en eso. Ethan había visto muchos ejercicios extraños de trabajo en equipo en su vida, pero pocos superaban el espectáculo de Cassandra dando torpes golpecitos en los brazos a sus hermanas como si reuniera a los Power Rangers más disfuncionales y chupasangre del mundo. Y hizo referencia a Shakespeare. ¿Había leído realmente Cassandra a Enrique V.? Y aún así no podía decir nada, porque, joder, Cassandra sabía cómo ir directo al grano, aunque fuera para un pequeño discurso motivador sobre su sangriento renacimiento como armas biológicas. Y de alguna manera, parecía efectivo, porque Daniela, con los ojos vidriosos, respondió primero. Se pasó el hueco de la manga grande por la nariz, soltó una risa húmeda y dijo, lo hace sonar como un pacto suicida, Cass. Ella resopló, pero sonrió a pesar de eso. Grimm, incluso para ti, ¿no crees? Semántica, respondió Cassandra con tono seco. El tono provocó una risita en Daniela, cortando lo que quedaba de tensión en el aire. Respiró hondo y luego alcanzó la bolsa de cuero que llevaba en la cadera. ¿Sabes? He tenido unos días para pensar todo esto ya, y... Daniela sacó su colgante verde y su gargantilla, sosteniéndola en la mano. Creo que llegué a conclusiones similares a las tuyas, casi. Sus ojos cayeron sobre la esmeralda, la sonrisa desvaneciéndose. ¿Cómo? Por terrible que sea la verdad, al menos ahora no hay dudas. Es liberador, ¿verdad? Cassandra tarareó en señal de acuerdo, con la mirada alternando entre Daniela y su gargantilla. Eso llevó a Daniela a explicar, te he visto a ti y a Bella vistiéndoos diferente estos últimos días y Daniela giró el colgante entre el pulgar y dos dedos, me hizo darme cuenta de que yo podía hacer lo mismo. Podría simplemente elegir por mí mismo, ¿sabes? Alzó la vista, sus ojos no se posaron en sus rostros, sino en sus escotes desnudos. He notado que dejasteis de llevar nada que os diera mamá, incluyendo esto. Otro pequeño rollo del collar en su mano. En sincronía involuntaria, Ethan, Cassandra y Bella apartaron la mirada por un instante. Mientras Cassandra se arrancó su propio collar y desgarró los eslabones, el de Bella no fue retirado voluntariamente. Sin embargo, era dudoso que Bella lo hubiera seguido llevando más tiempo, especialmente después de todo lo que había pasado. Con claridad, Cassandra señaló el colgante y le dijo a Daniela, ahora están destrozados. En la basura, donde pertenecen. Daniela asintió, pero sus hombros subieron y bajaron con un pequeño suspiro. Colocó el colgante en la mano de Cassandra y dijo, otro para la basura. Cassandra esperó solo un segundo, dándole a Daniela una salida si la necesitaba. Cuando Daniela no protestó, Cassandra aplastó el collar que tenía en la mano. El metal chilló y se rompió en una docena de pedazos en su puño, y la gema, intacta, cayó solta, rebotando sobre la mesa de madera. Lanzó los eslabones metálicos del collar por encima del hombro, esparciéndolos al suelo. Bella siguió el rastro de basura que ahora cubría su cocina, y Ethan notó cómo ella tragaba su queja. Un recuerdo, si lo quieres. Cassandra miró la esmeralda descartada y luego le guiñó un ojo a Daniela. O cambiarlo por 1000 libros nuevos, ¿qué te parece? Cassandra aún conservaba su piedra de citrino. Se la había mostrado a Ethan 1 o 2 días antes, comentando que después de romper su gargantilla, acabó guardando la piedra. Quizá valdría la pena si alguna vez sus bolsos se apagaran, bromeó. Quizás se la volvería a poner si mamá alguna vez sacara la cabeza del culo, bromeó a medias. Daniela dudó más esta vez, mirando entre sus hermanas, pero finalmente captó la señal y guardó la esmeralda en su bolso.
Con eso aclarado, Daniela alzó la mirada hacia Cassandre y la tomó de la mano. Ella también se inclinó para coger la mano de Bella por encima de la mesa, sin darle más remedio que acercarse mientras Daniela las atraía a ambas, rodeándolas con un brazo. Tengo las mejores hermanas del mundo. Daniela sonreía de oreja a oreja, su voz transmitía todo su cariño, y sus ojos se llenaban de todo el amor abundante que sentía por ellos. Apretó con tanta fuerza que Cassandre parecía lista para expresar sus quejas como un gato ahogado por el afecto de su mano, al final simplemente se dejó llevar, emitiendo un sonido que cruzó entre risa y bufido, y luego apoyó la mejilla en la cordrenile de la cabeza agachada de Daniela. Bella estaba más callada, claramente aún con cáscaras de plomo con Cassandre, pero se apoyó en Daniela de todos modos. Cuando Daniela cedió, Cassandre dio un paso atrás. Ya es suficiente sentimentalismo por hoy, ya me basta de esta mierda blanda de Ethan. Sus hombros temblaban con un escalofrío teatral. ¡Puah! No lo hagas, Ethan, no lo hagas. Abrió la boca para bromear. Ay, casi. Admite que ya estás obsesionada conmigo. Ethan subestimó gravemente la rapidez con la que Cassandre podía azotarle un huevo en la cabeza. El balón voló por el aire, quizá incluso arqueándose a mitad de camino como si hubiera pasado una década lanzando para los Mets, antes de alcanzarle justo por encima de la frente. Se agrietó y salpicó yema, fría, viscosa y por toda su cara y collar ahora. Jesucristo, Ethan se tapó la cara con una mano, tirando clara de huevo resbaladiza al suelo. El rostro de Cassandre habría estado perfectamente arreglado neutralmente, pero el hoyuelo en su mejilla desmentía su satisfacción. UPS, lo siento. Cosa de hombre. Reflejos, dijo, fría como el hielo. Señaló con un dedo pegajoso a Cassandre. Cuidado, Cass. La última mujer que me lanzó un huevo se convirtió en mi esposa, así que a menos que tú, Bella le interrumpió aplastando un trapo en la cara salpicada de huevo. Por el amor de Dios, gimió Bella, resiste la tentación de terminar esa frase, Ethan. Ethan arrancó el trapo de un tirón, haciendo una mueca, pero manteniendo la boca cerrada mientras empezaba a sacar fragmentos de concha de su cabello. No tardó apenas medio segundo en ver a Cassandre, aún mirándole, con el hoyuelo en la mejilla más profundo que nunca. Lanzaba un segundo huevo de mano en mano con lentos y amenazantes rebotes. ¿Quieres otro? Los brazos de Bella se movieron en un gesto breve y inusualmente caótico. No más huevos. Ella siseó, los dos. Parecía francamente horrorizada por el desastre que crecía, principalmente el montón de baba de huevo que goteaba de la cara de Ethan al suelo. Patético, murmuró Cassandre. Daniela estalló en carcajadas tan fuertes que tuvo que doblarse y por poco golpeó la mesa con la cabeza. Era contagioso, una vez que Daniela no pudo contenerlo. Los hombros de Cassandre temblaron con risitas suaves, e incluso Bella se quejó, negando con la cabeza y sin poder contener su sonrisa. Vale, se recuperó Daniela con un jadeo. Se enderezó. Escucha a la querida Bella. No descarrilemos la sesión de horneado de hoy más de lo que ya hemos hecho, ¿vale? Cassandre chasqueó la lengua. Claro, os dejo a los tres con ello, entonces. Espera, casi. Daniela tiró de la manga de la sudadera de Cassandre antes de que pudiera escaparse. Luego subió sus característicos ojos de cachorro al máximo. ¿Te unes a nosotros? Cassandre se quedó paralizada. Sus ojos se posaron en la mano de Daniela sobre su sudadera. Pasó un latido, luego dos. Luego, respiró hondo y respondió, depende. Cassandre se encogió de hombros y miró directamente a Bella. ¿Hay sitio para mí aquí? Bella parpadeó, atrapada en un estado de aturdimiento por un segundo. Luego, asintió, haciendo que su pelo rubio rebotara. Sí, claro. La voz de Bella casi se quebró al conseguir esbozar una sonrisa. Siempre hay sitio para ti aquí, casi. Ethan no pudo contener su propia sonrisa ante el intercambio que se desarrollaba. Daniela le lanzó una mirada cómplice desde su lado, su expresión reflejando la suya. Levantó el puño hacia un lado, y Daniela con gusto chocó con el puño. Suave, murmuró en silencio, probablemente Ethan habría intentado que Cassandre se quedara también, para ver si una paz incipiente podía surgir de esta guerra fría entre Bella y Cassandre por lo que ella le había hecho a Boris. Le parecía apropiado que Daniela se le adelantara. El más joven, y de alguna manera el más intrépido de todos. Los labios de Cassandre se curvaron ligeramente. Aún no era una sonrisa completa, pero ya iba de camino. Luego, negándose a quedarse más tiempo del estrictamente necesario en la sentimentalidad, Cassandre apoyó las manos en la mesa. Vale, dime, chef, ¿dónde me necesitas? Vale, Bella carraspeó y se enderezó. Juntando las manos,
sonrió a Cassandra y dijo, como ahora sois 3, podemos repartir las tareas. Cass, puedes empezar con el relleno de nueces, señaló el cuenco de frutos secos, junto con la leche y el azúcar previamente partidos. Voy en ello. Cassandra asintió, apartándose de la mesa. Ítem, asintió Bella, su sonrisa volviéndose ahora excitada y contagiosa, lava esa yema de tus manos. Luego sigue trabajando con la masa. No tenemos una mesa de mezclas, pero seguro que te las apañarás. Oh, con esos brazos musculosos, sabes que le irá perfectamente, fue el comentario injustificado de Daniela, junto con sus dedos apretando su bíceps. Regañó Ítem, retorciéndose para correr hacia el fregadero de la cocina, manos fuera de la mercancía. Dani. Antes de que Daniela pudiera seguir, Bella la sujetó por los brazos. Dani, dijo, puedes trabajar en el jarabe. Daniela comenzó a vibrar a una frecuencia quizás solo audible para insectos y moldeadores conscientes. Sí, jarabe. Rebotó sobre las bolas de sus zapatillas, apoyando una mano en la mesa con una bofetada. Haré un jarabe como ningún hombre ni bestia ha probado jamás. ¿Por qué suena eso a amenaza? Ítem, con las manos lavadas y secas, susurró a Cassandra, cuyo cuenco de frutos secos estaba junto a la masa. Porque lo es, murmuró Cassandra de vuelta, con los ojos arrugados en esa mezcla de alegría que solo Daniela parecía provocarle. El incesante pitido del temporizador digital pronto se hizo notar. Indicaba que llegaron justo a tiempo y que la masa tocaba amasar. No pasó mucho tiempo antes de que Ítem decidiera que le compraría a Bella un KitchenAid en cuanto tuviera la oportunidad. Porque la masa, descubrió Ítem, era un incordio para amasar a mano. Claro, en lotes más pequeños probablemente habría sido más fácil, pero el tamaño de la ración que preparaban era para alimentarlos a ellos y a las criadas, así que estaba amasando bien para un elemento del tamaño de un pelotón. Mientras tanto, Cassandra trabajaba duro triturando las nueces hasta convertirlas en una mezcla gruesa. Ítem miró el cuenco vecino y la forma en que Cassandra ahora se remangaba las mangas para mostrar los antebrazos. Sus manos se movían rápido, precisas, un poco intensas, lo que llevó a Ítem a sospechar que quizá estaba descargando los últimos restos de su frustración en las nueces. A Bella le costó un torpe recordatorio para que se relajara, porque necesitaban textura, nueces trituradas. No polvo de nuez, que Cassandra estaba en camino de hacer. Una vez evitado el abuso de frutos secos, entraron el azúcar glass y la leche, y Cassandra mezcló hasta que la mezcla se convirtió en una pasta espesa, lista para untarse. En ese mismo lapso, Daniela trabajó en el jarabe con una concentración que Ítem solo la había visto usar para encender los candelabros de la biblioteca o organizar sus estanterías. Vertió al menos media bolsa entera de azúcar en una cacerola sin pestañear. A juzgar por la absoluta certeza de sus movimientos, o bien seguía la receta, o estaba a punto de crear algún tipo de hiede de cristal de azúcar. Puede que después de eso haya recolocado su estación de masa para esconderse detrás de Cassandra. Antes de darse cuenta, Cassandra y Daniela habían terminado sus respectivas tareas, y él seguía amasando la masa. No lo digas, interrumpió Ítem antes de que Cassandra o Daniela pudieran llamarle la atención. No quiero oírlo. No decir que, preguntó Cassandra. Una pequeña sonrisa pícara se formó mientras miraba la masa entre las palmas de Ítem. Apoyó el antebrazo en el bulto, apoyando la espalda en él, y sonrió con suficiencia. Que amaso ayuda, dijo Ítem, y se arrepintió al instante. Se preparó para la andanada. Bella gimió, largo y bajo, desde medio camino de la cocina, donde estaba llenando una bandeja de horno con papel de horno. Ítem, advirtió con un tono reservado tanto para juegos de palabras como para criminales de guerra. Daniela jadeaba a su lado, repitiendo, Ames ayuda, entre jadeos. Cassandra, menos benevolente y menos tolerante con sus chistes de padre, ya tenía la mano echada hacia atrás, con los dedos alrededor de otro huevo. Cass. Ítem chilló, y nunca antes pensó que usaría el entrenamiento para defenderse con cuchillos contra un maldito huevo. Atrapó la muñeca de Cassandra antes de que pudiera detonar el huevo contra su pecho. Mantuvo la presión, presionándole de una manera que era a la vez ridículamente fuerte y a la vez increíblemente suave. La vena juguetona de Cassandra seguía siendo tan nueva para él. Daniela aullaba ahora mientras observaba el estancamiento. Cassandra blandía un huevo como arma, Ítem intentando proteger su camisa para que no se ensuciara más. Eso solo animó a Cassandra, pues su sonrisa se profundizó y se negó a ceder en su abrazo. Bella soltó ese suspiro de resignación que los padres suelen perfeccionar ante una fuente de energía infantil.
Si tenéis que jugar, podéis hacerlo al menos cuando terminéis la masa. ¿Has oído a la señora, Cass?, dijo Ethan, dándole un solo toque en el costado. Cassandra chilló, se estremeció, pero no dejó caer el huevo, y en cambio se apoyó en el agarre. Durante un largo y tonto segundo, se miraron fijamente, ella con la expresión más exagerada y ofendida, él con la mano aún rodeando suavemente pero deliberadamente su muñeca. No debería haber sido un momento, en realidad. Pero lo era, a su manera idiota. Más prueba de que aún se estaban descubriendo, aún encontrando los límites de ese vínculo que habían construido a partir del desastre y las segundas oportunidades. Finalmente, fue Bella quien rompió el enfrentamiento, arrancando quirúrgicamente el huevo de la mano de Cassandra con la destreza de un mago, antes de darle un golpe en el trasero a Ethan. La masa, Ethan, concéntrate, regañó, aunque la risa se coló en su voz, o la masa no subirá bien. Ethan resopló mientras él y Cassandra se separaban. Reanudó el amasado, haciendo todo lo posible por ignorar el guiño arrogante de Cassandra. Eso es, Ethan. Daniela le animaba, ahora sentada encima de una de las encimeras con una galleta en la mano, de dónde y cuándo la había cogido, él no tenía ni idea. Empezó a sumergir la galleta en el sirope de la cacerola mientras decía, enséñanos de lo que son capaces esos músculos. Dani. Bella se apartó de Ethan y Cassandra. Te vas a quemar la lengua. Es mío, y no puedes quedártelo. Daniela saltó del mostrador y se apartó de las manos que la agarraban de Bella. Estalló una persecución de proporciones de Looney Tunes mientras Daniela saltaba por la cocina con Bella persiguiéndola de cerca. En una escalada aparentemente típica, Daniela se transformó a medias en su enjambre de moscas para evitar a Bella, pero, por supuesto, nadie podía superar a Bella en enjambre y la hija mayor de los Dimitrescu salió disparada como una bala, derribando la galleta pegajosa de la mano semiformada de Daniela en lo que parecía un gancho ascendente. La galleta golpeó el techo con un salpicadura audible de jarabe, y luego se quedó pegada allí. La fuerza del impacto envió gotas de jarabe por toda la habitación, salpicando las ventanas y salpicando las encimeras. Bella puso una mueca como si se hubiera tragado un limón entero. Daniela miró la pequeña galleta con total asombro, antes de soltar carcajadas. Y tendió un codazo contra el brazo de Cassandra y susurró, esto es lo que se considera un día normal en la cocina por aquí. Cassandra, con la mirada aún fija en la nueva incorporación al techo, murmuró, sí. La risita de Daniela solo terminó cuando Bella invocó la autoridad de hermana mayor, y la obligaron a volar para despegar su galleta del techo. Cuando los crímenes de Daniela contra el jarabe y el techo fueron desactivados, Ethan ya había terminado de amasar la masa para que obedeciera. Cumplía los criterios objetivo de Bella, suave, elástico y ya no pegajoso. La masa se engrasó y se colocó en un bol, luego la dejaron a un lado para que pudiera subir. Según Bella, tenían 1 hora para matar. Así que Ethan se puso a hervir agua en la cocina, que ni él mismo podía estropear. Bella se encargó del café para ella y Ethan, mientras que Cassandra se encargó del té para ella y Daniela. Mientras tanto, Daniela se ocupaba con una tableta de chocolate, ofreciéndole solo unos pocos cuadrados cuando ya había roído casi la mitad del Cadbury. El tiempo pasó rápido, sentados alrededor de esa mesa de la cocina, bebiendo sus bebidas y de vez en cuando hojeando las Polaroids, ligeramente manchadas de harina. Cuando la conversación no era solo un ataque con huevos y chistes tontos, volvía al contenido del diario. El diario, y todo lo que significaba para su futuro. Ethan se consolaba en el ambiente más ligero esta vez, con todo lo sangriento y miserable al aire libre, al menos todos podían respirar el mismo aire rancio como unidad. Mientras empezaba a beber su segundo café, y un cuadrado de chocolate, que Daniela arrojó amablemente a su platillo, Ethan se encontró observándolos. La conversación era torpe a veces, como una charla entre amigos distanciados que solo ahora se habían reconectado, pero supuso que, en cierto modo, eso era exactamente lo que eran las hermanas. En este extraño y crucial momento de sus vidas, fue tanto una fusión de quienes sabían que habían sido y de quienes eran ahora, como de cómo interactuar entre ellos en medio de todas las lagunas mentales y las olimpiadas del trauma. En un momento dado, entre Bella agitando una de las Polaroids y Daniela preguntándole por la cena más tarde, la charla se volvió sangre, con demasiada facilidad. Cassandra se encogió de hombros y dijo, estoy dispuesta a rendirme, si tan solo no nos matara a todos. Bella se inclinó, con los antebrazos vestidos de franela apoyados en la mesa. No lo hará, o mejor dicho, no tiene por qué serlo. Cassandra parpadeó,
y Iten pudo ver cómo giraban los engranajes en su cabeza, como, después de destrozar la habitación de Bella mientras ayunaba durante una semana, casi se había marchitado. Cassandre se pasó el pulgar por la mandíbula, considerando esta nueva información. ¿Y estás seguro? Dijo ella, de que dejar esa sustancia no va a, ya sabes, pudrirnos el cerebro y convertirnos en una mezcla de gusanos. Bella ni siquiera parpadeó. Ella simplemente dio un sorbo a su café y respondió, ¿recuerdas esas pruebas que nos hice hace una década? La primera vez que empezaron a volver los recuerdos. Si Iten recordaba bien las anécdotas de Bella, Daniela y Cassandre eran demasiado volátiles o demasiado hostiles para ayudar a Bella a hacer estrictos experimentos de Dite. Más o menos entendía nuestra composición biológica. No es la sangre misma la que nos sostiene. Es la proteína, el hierro y los micronutrientes. Extendió la mano por encima de la mesa, cogiendo un cuadrado de chocolate de la barra de Daniela. Metabolizamos hierro y péptidos de la sangre, sí, pero hoy en día, puedes conseguir casi cualquier cosa en una pastilla. La dependencia de ella es puramente psicológica. Daniela y Cassandre intercambiaron miradas, y Iten captó la vaga corriente entre ellas, resistiendo quizá la tentación de preguntarle a Bella por qué solo están aprendiendo esto ahora. Sin embargo, probablemente ambas hermanas sabían la respuesta igual de bien, o bien no les habrían escuchado o les habría importado demasiado renunciar por completo a la bebida de sangre en aquel entonces. Al menos no antes de que aparecieran Iten y su bocaza tonta y grande. ¿Así sin más? Preguntó Daniela. Bella asintió. Así, sin más. Una dieta adecuada, algunos suplementos y, en teoría, deberíamos estar listos. No he bebido sangre desde. Se quedó en silencio, rompiéndose la memoria, antes de cruzar la mirada con Iten. Las mejillas de Bella se tiñeron de un precioso tono rosa pálido, y Iten lo recordó. Claro, la última sesión de alimentación había sido después de la excursión de Bella más allá del castillo, y Iten la había dejado alimentarse de él mientras él estaba en su bañera. Recordaba sus pálidas pestañas cerrándose, el calor caliente y húmedo de su boca sobre su piel, la suavidad de sus labios. Iten carraspeó para no atragantarse con el café y respondió por Bella, hace unas semanas, ¿verdad? Claro, Bella hizo lo mismo, con los ojos muy abiertos por un momento. Agitó frenéticamente la mano para aclarar las cosas. El punto sigue en pie. He estado sin sangre durante semanas. Eso sí, he estado comiendo, mucho. Para compensar, le dio un codazo en el estómago, pero llevaba tiempo queriendo hablar de las entregas de vitaminas con el duque. Suplementos de hierro, barritas de proteínas, sugirió Iten encogiéndose de hombros con indiferencia. Vaya, pon un poco de suero de vacaciones. Si eso no te ayuda a alcanzar los objetivos de proteína para los insectos, no sé qué lo hará. Cogió el pequeño cuadrito de chocolate del plato y añadió, tened suficiente proteína y estaréis listos para abrir un café de las donceles musculosas. ¿Un qué? Daniela ladeó la cabeza, con una expresión ladeada por la sospecha. ¿Qué es una criada musculosa? Se detuvo y maldijo su sobreexposición a Internet. ¿De verdad quería explicar que era una cafetería de criadas? Si hubo un destino peor que la muerte, fue verse obligado a explicar las subculturas japonesas modernas a tres mujeres que nunca habían puesto un pie fuera de los Cárpatos. Olvídalo. Es un meme tonto, desvió Iten, lo cual ya debería haber sabido que era una forma segura de llamar toda su atención, como tres Golden Retrievers hambrientos que de repente olfatean carne. Cassandre frunció toda la cara en una mirada que por primera vez no era un basilisco mordaz, sino más bien un gato mojado e irritado, y dijo, no puedes decir eso y no explicarlo, Iten. Sí, intervino Daniela, ahora soy activamente sospechosa. Se inclinó, con los codos sobre la mesa, los dedos entrelazados bajo la barbilla con una amenaza teatral. Se arrepintió de sus decisiones de inmediato. Iten se pasó una mano por la boca, intentando ordenar el menor número de palabras que le sacaran con vida. La última vez que se arrepintió tanto de sus decisiones, tuvo que llevar a Daniela de compras para toda la serie de 50 sombras. Básicamente, en Japón hay restaurantes especiales donde las camareras, esperó a ver si ya las había perdido, se visten con trajes de criada y sirven comida de forma adorable. Algunos lo hacen con un tema de músculo, es decir, son chicas musculosas, y sentía como su voz se encogía con cada palabra que cavaba más su tumba, se flexionan, levantan cosas pesadas y se dan pulsos de pulso para conseguir propinas o lo que sea. Se quedó en silencio,
esperando que Lady Dimitrescu entrara ahora mismo por la puerta de la cocina y le decapitara de un solo golpe. Hubo un momento en el que las tres mujeres le miraron, como si sincronizaran sus bases de datos para procesar esta nueva y maldita información. La boca de Daniela se curvó en una sonrisa lenta, casi inquietante, como si hubiera estado esperando toda su vida después de la muerte la perspectiva de un café de criadas musculosas. Bella enterró la cara en su café, aparentemente avergonzada de estar simplemente en la misma habitación que alguien que conocía tal degeneración. Cassandra estaba en un punto intermedio, oscilando entre la diversión y el asco, quizá incluso calculando las probabilidades de recibir sus propinas por hora, si aceptaba esa vocación. Me gustaría ir allí, anunció Daniela con la convicción inquebrantable de una profetisa. Probablemente le daría pelea a Miranda. Cassandra finalmente negó con la cabeza. Esto es lo más idiota que he oído nunca. Y has dicho muchas tonterías en el tiempo que te conocemos, cosa de hombre, dijo, pero había un brillo de diversión en su voz. Ethan miró a Bella. No estaba seguro de para qué, quizá un retroceso, quizá para acabar con su sufrimiento. Bella simplemente negó con la cabeza en un mensaje claro de «está sola». El temporizador finalmente sonó de nuevo, salvando a Ethan, aunque solo fuera por un momento. Su pequeño equipo continuó bajo la atenta mirada de Bella. La mesa central había sido despejada para aplanar el enorme trozo de masa. ¿Recuerdas esta parte, Cass?, preguntó Bella mientras empezaban a partir la masa. Su tono seguía teniendo un toque de cautela. Aparte de la ligereza general de la última hora, Bella y Cassandra habían estado hablando sobre todo. Alrededor de ellos, con algún contacto directo ocasional mientras recuperaban el equilibrio. Los recuerdos, obviamente, seguían siendo un tema delicado. Cassandra sostenía una bola de masa en la mano, la lanzó unas cuantas veces, cogiendo el peso, lo dejó caer sobre la mesa y empezó a rodar. Creo que sí. Cassandra aplanó el panecillo y luego lo estiró largo y ancho. Cogió la pasta de nuez y empezó a extenderla a lo largo del rollo. Bella, Daniela y Ethan observaron cómo Cassandra repasaba los movimientos con cuidado y deliberación. Enrolló la masa para cubrir el relleno y, finalmente, tomó ambos extremos de la masa, girándolos para formar un 8. Le dio unas pinceladas a la longitud para alisar el pliegue. Sí, dijo Cassandra, asintiendo con convicción esta vez. Ella mostró una pequeña sonrisa agridulce cuando añadió, lo único que falta es ahogarse en vodka mientras preparo esto. Dios, resopló Bella suavemente, eso es lo que nos falta. Todos en casa solían estar borrachos cada día de fiesta. Ya te he adelantado, intervino Cassandra, ya a medio camino del armario de licores, con la masa abandonada sobre la mesa. Cuando volvió, Cassandra tenía 4 vasos de chupito y una preciosa botella de vodka. Dejó las copas con un golpe audible y luego sirvió una ración a cada una. Cassandra cogió una copa y preguntó por los 40 mártires de Sebaste. Daniela, con las manos aún pegajosas de jarabe y azúcar, cogió un vaso y lo levantó. Por los mártires. Por los 40, asintió Bella mientras aseguraba un vaso, brindando por santos ortodoxos junto a un montón de armas biológicas con problemas con la madre. Ethan aún no sabía muy bien cómo había acabado allí. Por los santos 40, dijo Ethan, con el vaso en alto. Brindaron copas y se bebieron los chupitos. Daniela puso una mueca, temblando lo suficiente como para casi sacudir el cuenco de pasta de nuez. Bella bebió la suya con la típica precisión y facilidad, al igual que Cassandra. Ethan tosió un poco y se recordó a sí mismo que ya no tenía 22 años. Vodka antes del mediodía no es lo ideal para él. Reanudaron el trabajo, actuando como una línea de montaje meditativa de pastelería. Bella prestó más atención a Ethan y Daniela, su trabajo era decididamente menos refinado que el de Cassandra. Poco después, los pasteles se metieron en el horno, el que estaba integrado en la estufa elegante, no el horno de leña. Eso, dijo Bella, tenía sus utilidades, pero apreciaba la capacidad de la estufa moderna para monitorizar y mantener temperaturas precisas. ¿Recuerdas cuando aprendiste qué son los muffins por primera vez?, preguntó Cassandra a Daniela, cuando salió el tema del horno de leña. Daniela se rió como anoche, casi atragantándose. Dios mío, jadeó. Casi rompes la ventana cuando tiraste ese ladrillo quemado de carbón. Cassandra señaló con el dedo acusador. ¿Por qué me dijiste que todavía era comestible? Daniela jadeó buscando aire, con la mano sobre el pecho. Deberías haberlo visto, Ethan. Ahí ves esa pequeña astilla en la piedra junto a la ventana. Ethan siguió la trayectoria del dedo de Daniela. Efectivamente, había una hendidura no tan superficial en la pared,
un fantasma del impacto de un muffin fallido. Dejó escapar un silbido bajo. Solo vosotras podéis usar un muffin como arma. Lo admiro, de verdad. Bella le lanzó una mirada, la alegría oculta en algún lugar bajo la exasperación. Pero cuando se apartó el pelo detrás de la oreja, su sonrisa se iluminó un poco más. Sí, dijo Bella, y después de eso, a las dos os prohibieron entrar en la cocina sin supervisión. Ethan solo podía imaginarlo. Eso debió de ocurrir mucho antes en sus vidas, antes de que la obsesión con la casa echara raíces. Mientras los pasteles se horneaban, Bella, irónicamente, dado el relato que acababan de compartir, supervisó a Daniela para recalentar el jarabe antes de colarlo. Al cuenco, Dani, dijo Bella. No tu boca, añadió Ethan, ganándose un pequeño puchero de mala cara de Daniela mientras él y Cassandra se ponían a limpiar la cocina. Ethan les dio enjabonamiento y frotar vigorosamente los cuencos y herramientas usadas. Cassandra se encargaba de secar y clasificar, tomándose la libertad de azotar a Ethan con el trapo, siempre el culo, sin falta, cada vez que se lavaba demasiado despacio. La única vez que logró atrapar el trapo a mitad del ataque, Ethan se preparó y devolvió a Cassandra con un azote, canalizando todas las peleas de vestuario de chicos en las que había estado desde el instituto. La toalla la golpeó justo en la parte trasera del muslo. Cassandra chilló, un sonido tan agudo, tan infantil, tan poco propio de Cassandra, que Ethan se quedó paralizado un segundo. Cassandra pareció tan genuinamente escandalizada por un momento que él estaba a punto de disculparse, pero ahí estaba, tirando del trapo de cocina hacia atrás y dándoselo un golpe justo en el estómago. Joder, croó Ethan, dando un brinco hacia atrás y casi robando un ramequín recién seco del estanta. Tregua, Cass, tregua. Cassandra le soltó, y él intentó no reírse a carcajadas cuando ella sacó la lengua, pero solo un poco, rápido como un rayo, como si tuviera 14 años en vez de una mujer insecto de décadas. Quizá fue la transformación más completa que había presenciado. Esta reducción del depredador bioingenierizado a una hermana mediana que revuelve la mierda y azota con toallas, que estaba dejando la sangre de golpe. Si Chris Redfield pudiera verlos ahora, le daría un aneurisma. Una vez que los pasteles estaban dorados, Bella hizo que su destartalado personal de cocina los remojara en sirope. Unos segundos a cada lado, luego un giro y después un rápido siseo a Daniela para que dejara de morder los musenici mientras aún corría el riesgo de quemarle la boca. ¿Podrían arder las hermanas? Sentía que podrían, pero no quería descubrirlo. El glaseado final fue el siguiente. A pesar de la larga estancia que llevaba en el castillo hasta ahora, Ethan seguía desconcertado por la presencia de la tecnología, como el humilde microondas. Se usaba para calentar la miel durante unos 10 segundos rápidos. Una vez que el pitido electrónico indicó que estaba listo, volvió a ser muy consciente de la ausencia de un smartphone en el bolsillo y de cómo su racha rumene en Duolingo ya llevaba un mes rota. El búho nunca se lo perdonaría a este ritmo. Con varios pinceles, el trío cubrió los pasteles con miel antes de lanzarlos con las nueces molidas restantes. Por fin, un poco de azúcar, y otra advertencia a Daniela para que no volcara toda la bolsa, completó el trabajo. Bella les dio una palmada en la espalda y una felicitación por el trabajo bien hecho, con Ethan recibiendo un despeinado especial en el pelo, acompañado de Bella que respondió, la cocina sigue en pie otro día más, cosa de tío. Bien hecho. Bella les dejó la invitación abierta para que empezaran a devorar su trabajo ganado con esfuerzo, mientras ella rellena su café y té. Ethan accedió de inmediato, hundiendo los dientes en una pieza que se enfriaba, igual que Cassandra y Daniela hacían lo mismo. Era ridículo. La superficie estaba crujiente, pegajosa con miel y sirope antes de dar paso al peso terroso del relleno de nuez. El primer bocado fue demasiado caliente, pero Ethan aguantó, incluso cuando la miel pegó el pastel al paladar. Eso. Ethan abanicó la boca, lamiéndose el azúcar glas del labio inferior. Eso sí que está bueno. Las hermanas no respondieron. Estaban en sus propios mundos de euforia, Daniela inhalando vorazmente la primera y ya alcanzando a ciegas otra más. Cassandra era más reservada, los ojos se pusieron en blanco antes de cerrarse lentamente, asintiendo con lentitos y satisfechos movimientos. Solo abrió los ojos para tirar la higiene alimentaria al viento y mojar 2 veces sus musenici en el cuenco de nueces molidas. Cuando abrió las pestañas, atrapó la mirada de Ethan. Una expresión cruzó su rostro, quizá cohibida por ser observada disfrutando de algo que no implicaba armas ni violencia física. Ethan, sin querer subestimar su capacidad para la violencia mezquina, susurró una vez más un siseo, tregua.
Cassandre puso los ojos en blanco y luego miró a Daniela. Iten vio la travesura que se gestaba en esos iris dorados como la miel mientras Cassandre cogía un dedo de azúcar glass del cuenco más cercano. Con Daniela concentrada únicamente en roer su segundo pastel, no vio a Cassandre entrar en modo depredador. Toda la cocina podría haber sido consumida por el fuego infernal, y Daniela solo se daría cuenta si eso significaba no recibir su tercera ración de musenisi. «Hola, Dani», dijo Cassandre, captando la atención de su hermana. Daniela miró a Cassandre, con los ojos muy abiertos, curiosos y adorablemente molesta por distraerse del acto sagrado de comer carbohidratos en exceso. «¿Tienes algo en la camisa?», Cassandre señaló hacia adelante, con el dedo índice bajo la barbilla de Daniela. «Oh, no». Daniela bajó la mirada como un reloj, y Cassandre levantó el dedo, añadiendo una nube fresca de azúcar glass a la nariz de Daniela. Daniela echó la cabeza hacia atrás, parpadeando rápidamente y moviendo la nariz. La confusión pronto se transformó en una mirada traviesa y competitiva que rivalizaba con la de Cassandre, que